pasarla por alto. Es al final de la carta y Pablo habla de sí mismo en esta forma sesgada, extraña, pero en tercera persona, sobre haber sido arrebatado, ya sea en su cuerpo o fuera de él, no lo sabe, sea lo que eso signifique, arrebatado al tercer cielo. En otras palabras, ha tenido cierta experiencia mística extraordinaria, cierta elevación mística, y suceden cosas similares a Tomás de Aquino y Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y muchos otros místicos. Así que no es del todo una sorpresa que alguien como San Pablo haya tenido esta especie de unión extraordinaria con Dios. Pero ese no es el centro de la lectura. El centro es otra cosa. Pablo dice: para que yo no me llene de soberbia por estas revelaciones extraordinarias, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Aquí está en lo alto, arrebatado al tercer cielo en esta unión mística con Dios, pero como un balance, como una especie de contrapeso espiritual, recibe esta espina en la carne. Ahora, ¿qué es? Claramente no es un problema pasajero, como una dificultad diaria. No. Piensen en una espina que está clavada en su carne y que les está molestando. Piensen en una piedra en el zapato que les molesta todo el tiempo. ¿Qué fue aquello? Bueno, la gente especula. Existen algunas pequeñas pistas en las cartas de Pablo sobre la dificultad para la oratoria. Dice en algún momento, bueno, la gente dice que sus cartas son muy impactantes, que lo son, por supuesto, pero en persona no se destaca tanto. ¿Qué significaba eso? No lo sabemos. ¿Significaba que no hablaba muy bien? Tal vez como Moisés tartamudeaba o era vacilante al hablar. ¿Era algún tipo de problema físico? Tal vez. Imagínense en aquella época, tiempos antiguos antes que tuviéramos doctores en los hospitales, mucha gente tendría problemas médicos crónicos. ¿Acaso era algún tipo de sufrimiento psicológico? ¿Era la persecución que sufría regularmente? No lo sé. Sea lo que fuere, como digo, no era trivial. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Escuchen, 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto. Decir 3 veces en el contexto bíblico no quiere decir solo 3 veces, 1, 2, 3. Significa una y otra vez rogó al Señor. Sé que esto es cierto basado en mi experiencia de vida. Cada uno de los que me está escuchando ahora tiene algo como esto. Lo digo sin dudar. No me refiero a problemas pasajeros diarios. Me refiero a cierto sufrimiento en ustedes, físico, psicológico, espiritual, no sé qué cosa sea, pero cierto sufrimiento que es crónico, que es profundamente problemático, molesto, perturbador, y por el que han pasado toda su vida pidiendo a Dios que se los quite. Esa es la espina en la carne. Eso es lo que está sintiendo Pablo y le está rogando a Dios que se lo quite. Me he referido antes a que adoro la historia y las biografías. Son mis libros favoritos para leer. Y se ha convertido casi en un pequeño juego cuando estoy leyendo la biografía de un gran personaje, encontrar la espina en la carne. Así que siguen la historia de alguien, su niñez, su educación y esto y aquello que le sucedió. De acuerdo, pero créanme, encontrarán la espina en la carne. Será cierto sufrimiento, cierto dolor, escuchen esto, sobre el que probablemente gire la vida de esa persona. Les daré un par de ejemplos. 2 de mis héroes, Winston Churchill y Abraham Lincoln, tenían mucho en común, ambos. Pero algo que tenían en común, ambos sufrían de lo que hoy llamaríamos depresión. En el tiempo de Lincoln, probablemente melancolía. Algunas veces Churchill lo llamaba el perro negro. Decía que el perro negro estaba sobre él. Se refería a esta especie de depresión invalidante. Jefferson también probablemente sufriera de algo similar. A Jefferson se le manifestaba como migrañas, pero para Lincoln y Churchill, seguro. Bueno, no eran invalidantes, nunca hubieran tenido las carreras que tuvieron si hubieran sido invalidantes, pero sin embargo, cuando el perro negro estaba sobre Churchill, lo asolaba.
Cuando Lincoln caía en uno de sus episodios de melancolía, era seguro una espina en la carne. Otro buen ejemplo es Sir Laurence Olivier. Tal vez esté descubriendo mi edad porque los jóvenes ni siquiera conocerán ese nombre, pero cuando me convertí en adulto, si decían ¿quién es el actor más grande del mundo?, la gente respondería probablemente Laurence Olivier, un gran actor shakespeariano, también una estrella del cine de Hollywood. El actor más grande del mundo, Olivier. Pero a su mediana edad, a sus 50 y pocos, este hombre que había crecido en los escenarios desde que era un niño, desarrolló repentinamente un pánico escénico verdaderamente invalidante, como no puedo hablar, como estoy muy nervioso, como tartamudeo al hablar. ¿Miedo escénico? ¿Qué le sucedió? ¿Quién sabe? Pero puede haber sido las audiencias que esperaban al actor más grande del mundo. ¿Pueden imaginarse la presión que tendrían cada vez que salieran a escena? ¡Hey, hey! Es el mejor actor del mundo. Si tuvieras una actuación levemente menor a lo maravilloso, la gente se decepcionaría. ¿Quién sabe? Tal vez eso le produjo esta ansiedad. Esto es, sin embargo, lo interesante con Olivier. Si miran sus primeras actuaciones, se pueden encontrar en YouTube. Interpretó a Hamlet, interpretó a Ricardo III, a Enrique V, y es maravilloso, por supuesto, pero hay algo, no lo sé, un algo de su actuación como estilizado, un poquito melodramático. Pero miren al Olivier posterior, luego de atravesar esta prueba, esta espina en la carne. Miren una película como La Huella, búsquenla, una gran película con Michael Caine. Miren Maratón de la Muerte, que hizo con Dustin Hoffman. Algo tiene ese Olivier, no lo sé, es más humano, es una actuación más convincente. ¿Fue eso el resultado de su lucha con esta terrible espina en la carne? Tal vez. Alguien que captó nuestra atención alrededor de 20 años atrás, la Madre Teresa, la mayor santa viviente. En el tiempo de mi madurez, si Olivier era el actor más grande, ¿quién era el santo viviente más grande? Era la Madre Teresa de Calcuta. Siempre con una sonrisa, siempre alegre, realizando su obra entre los pobres. Ahora sabemos que por alrededor de 50 años, la mayor parte de su vida, tuvo una terrible espina en la carne, y tenía que ver con una sensación de la ausencia de Dios. ¿A qué nos referimos por ausencia de Dios? ¿Era una santa? Sí, pero decía que sentía la ausencia de Dios. Dicen que cuando estaba orando frente al Santísimo Sacramento, algunas veces les decía a sus hermanas, ¿dónde está Jesús? En sus cartas comunicaba experiencias horribles de sentirse abandonada de Dios. Extraño, ¿cierto? Me refiero a que, ¿qué le daba a la Madre Teresa su enorme identificación con los pobres y sufrientes? ¿Podría haber sido esa la particular espina en la carne? Vean, ahora llegamos realmente al asunto. ¿Por qué Dios permitiría esto? Bueno, dice Pablo, para que no me llene de soberbia. Él fue arrebatado al tercer cielo como una especie de contrapeso, pero podríamos mirarlo a partir de un par de perspectivas. ¿Qué es lo que, al menos en esta vida, más nos arroja a los brazos de Dios? Oh, bueno, son mis grandes logros, cuando todo está yendo bien y soy un héroe y todos me admiran. No lo sé, no lo sé. Creo que muy a menudo en esta vida, será otra cosa en el cielo, pero en esta vida, muy a menudo mi sufrimiento, mi miedo, mi angustia, mi ansiedad, mi pena, cosas que no puedo controlar. Escuchen, que me liberan de mi ego y me arrojan a los brazos de Dios. ¿Qué nos provoca dependencia de Dios? ¿Es la humildad que surge de esta clase de sufrimiento? Sí, pienso que muchas veces ese es el caso. Me he estado refiriendo a algunas personas famosas aquí, pero si hablamos de cualquiera que conozcan, es probable que comience a hablar de su espina en la carne y de cómo la condujo a Dios y cómo nunca se hubiera acercado a Dios si no tuviera esa espina en la carne. Conocen la historia. Fulton Sheen habla de Clare Boothe Luce,
que fue una congresista y estaba casado con Henry Luce, el gran editor de las revistas Time y Life. Ella era una mujer de mundo, esta mujer tan dotada, famosa, hermosa, y su hija adorada murió trágicamente en un accidente automovilístico y entró en la desesperación. Fue durante aquella época que comenzó a ver a Fulton Sheen, a explorar la fe católica y tomó varias lecciones, hasta que al final Sheen habló con ella sobre la bondad de Dios. Y ella le gritó: «Si Dios es bueno, ¿por qué se ha llevado a mi hija?». Y Sheen, dicen que sin vacilar, dijo: «Tal vez porque en tu sufrimiento habrías sido conducida de regreso a Él». Así es como sucede en el orden de la gracia muy a menudo. Es la espina en la carne la que nos lleva de regreso a Dios. ¿Qué dice Pablo? Escuchen. Pero Él, el Señor, cuando Pablo le rogó, me ha respondido: «Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad». De eso estamos hablando. No es poder del mundo. El poder del mundo se opone a la debilidad, eso es cierto. Pero el poder espiritual, que viene de la unión con Dios, eso viene precisamente a través de la debilidad. Ahora, esta es una segunda, y cerraré con esto, una segunda perspectiva. ¿Cuál es la imagen que levantó Pablo ante sus primeros oyentes, que nosotros levantamos frente a toda comunidad cristiana? ¿Es acaso una imagen de poder y éxito del mundo? Difícilmente. Es un hombre gravemente herido, retorciéndose de dolor en un instrumento de tortura justo antes de morir. Esa es la imagen que colocamos frente a nuestros ojos y nuestras mentes. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento el mundo es salvado. Efectivamente, en sus heridas. Por sus heridas fuimos sanados. Esto, amigos, es algo muy místico y no puedo explicárselos en verdad coherentemente, pero pienso que es verdad. Esto es que nuestro sufrimiento, cuando se une al de Cristo, tiene un efecto similarmente salvífico. Permítanme decirlo de nuevo. Cuando tomamos nuestro sufrimiento, Juan Pablo II fue insistente con esto, tomamos nuestro sufrimiento, lo unimos al de Cristo, tiene un efecto salvífico en algún lugar dentro del cuerpo místico. Pablo dice que así completamos lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Por nuestro propio sufrimiento participamos en la salvación de la cruz. Es por eso que, por más que rogamos: «Oh Señor, quítame la espina», Él dice: no, mi gracia es suficiente, porque en esa debilidad son arrojados de regreso a mis brazos. En esa misma debilidad están participando en la cruz salvífica de Jesús. Y Dios los bendiga.